Los viejos árboles sabios tienen algo increíble que enseñarnos. Mientras se mantienen altos en medio de vientos tempestuosos y fuertes lluvias, no discuten, resisten ni se quejan. Simplemente son. Se doblan, se balancean y ocasionalmente se rompen, pero lo hacen con una gracia profunda, aceptando la fuerza de la tormenta. ¿Qué significa realmente aceptar? ¿Qué fuerza reside en rendirse, en reconocer, en ver la realidad tal como es realmente sin las lentes tintadas de nuestras expectativas, miedos o deseos? Aceptar no es rendirse o resignarse, sino reconocer la naturaleza inherente de las cosas, liberándonos de las cadenas de sufrimiento y angustia innecesarios. En la encrucijada de la filosofía, la espiritualidad y la psicología se encuentra la profunda práctica de la aceptación, un reino donde se nos invita a interactuar con la vida no como deseamos que sea, sino como realmente es. En una era de personalización, donde podemos ajustar todo, desde nuestro late matutino hasta el tema de nuestros dispositivos móviles, el mundo parece girar en torno a nuestras preferencias. Sin embargo, la vida en su forma más cruda y sin filtrar no siempre se adhiere a nuestros preajustes. Nos encontramos con obstáculos, desafíos inesperados y giros inesperados, y en estos momentos a menudo resistimos, luchamos y resentimos la disonancia entre lo que es y lo que deseamos. Puede ser una fuente de angustia profunda. Introduce la frase "es lo que es". Es un mantra que probablemente hayas escuchado innumerables veces en diversos contextos, desde el mundo del deporte hasta las arenas de los negocios, desde retiros meditativos tranquilos hasta bulliciosas calles urbanas. Estas palabras resuenan, pueden parecer pasivas, incluso despectivas, pero debajo de su simplicidad yace una profundidad de sabiduría que los filósofos y pensadores han explorado y expuesto durante milenios. Esta frase trata sobre el reconocimiento de la naturaleza innata de una situación, emoción o desafío. Es un puente entre la expectativa y la realidad. Al pronunciarla, no eludimos la responsabilidad ni renunciamos a la esperanza, sino que nos arraigamos en el presente, liberándonos del peso de los "qué pasaría si" y "si tan solo". A lo largo de la historia, muchos han profundizado en este mismo principio. Los filósofos estoicos en la antigua Grecia enfatizaron la importancia de discernir entre lo que podemos controlar y lo que no, instándonos a invertir nuestras energías sabiamente. Las filosofías orientales a menudo hacen eco de sentimientos similares, guiando a los discípulos a fluir como el agua, a adaptarse, a encontrar la paz no remodelando el mundo a su alrededor, sino remodelando sus percepciones y reacciones. Es fascinante darse cuenta de que, aunque nuestro mundo moderno parece muy diferente de las épocas de Epicteto o Lao Tzu, la esencia de la experiencia humana sigue siendo notablemente consistente. Siempre hemos buscado la paz, la comprensión y una forma de navegar por los tumultuosos mares de la existencia. Y a través de culturas, épocas e ideologías, la filosofía de la aceptación emerge como un faro. Sin embargo, entender la profundidad y amplitud de esta filosofía requiere más que solo asentir a una frase popular. Nos llama a un viaje a través del tiempo, el pensamiento y la introspección. Abrazar el arte de la aceptación es tejer las lecciones de grandes pensadores, desde filósofos estoicos hasta psicólogos modernos, en la misma tela de nuestra existencia. Mientras embarcamos en este viaje juntos, profundicemos en el reino de la aceptación a través de las lentes de luminarias que han adornado nuestro mundo. Exploraremos la verdadera esencia de la aceptación, su poder transformador y la serenidad que promete a aquellos que realmente la comprenden y la practican.
Los hombres no se perturban por las cosas, sino por las opiniones que tienen de ellas. Epicteto. Nacido en las duras limitaciones de la servidumbre, la vida de Epicteto, como esclavo en Roma, estaría lejos de lo que muchos podrían considerar afortunado. Sin embargo, de estas mismas limitaciones surgió una filosofía tan profunda que sus reverberaciones continúan moldeando nuestra comprensión de la aceptación y el control hasta el día de hoy. Una figura cojeando, consecuencia de que su maestro le rompió la pierna, Epicteto finalmente ganó su libertad. Más tarde, establecería una escuela en Nicópolis, enseñando una filosofía que a menudo giraba en torno a la dinámica del control. En el corazón de sus enseñanzas se encuentra la profunda diferenciación entre las cosas que podemos controlar y las que no podemos. Esta demarcación no es solo una observación, sino una herramienta, una brújula, si quieres, para navegar por las a menudo tumultuosas aguas de la existencia. Imagina estar al borde de un vasto y turbulento océano. Las olas chocan contra la orilla, cada una con su fuerza, ritmo y dirección. Esperas dirigir la marea con un cubo en mano. Una tarea tonta, podrías decir, y estarías en lo cierto. Muchos vivimos intentando controlar las vastas e incontrolables fuerzas a nuestro alrededor, lo que lleva a la frustración, decepción y a menudo desesperación. En cambio, Epicteto diría: enfócate en el cubo, cómo lo sostienes cuando eliges llenarlo y dónde viertes el agua que está a tu alcance. Los hombres no se perturban por las cosas, sino por las opiniones que tienen de ellas. Esta cita cristaliza bellamente la filosofía de Epicteto. No son los eventos externos, sino nuestras percepciones y juicios sobre ellos los que nos inquietan. La muerte de un ser querido, la pérdida de un trabajo, o incluso algo tan mundano como un comentario pasajero de un extraño, estos eventos en sí mismos son neutrales. Se convierten en agentes de alegría, tristeza, ira o indiferencia basados en las interpretaciones que les otorgamos. Pero aquí es donde se vuelve transformador. Si nuestros juicios nos perturban más que los eventos mismos, ¿no se deduce que tenemos el poder de elegir nuestras reacciones? Esto no se trata de engañarse a uno mismo o de pintar una fachada de positividad sobre todo. Se trata de entender la naturaleza inherente de los eventos como indiferentes y luego reconocer nuestra capacidad para decidir nuestra respuesta. Según Epicteto, nuestro ámbito de control se centra principalmente en nuestra propia voluntad y decisiones. Aunque no podemos controlar el clima, podemos elegir llevar paraguas. Aunque no podemos decidir las acciones de otro, podemos decidir nuestra respuesta. Aunque no siempre podemos dictar el resultado, siempre podemos controlar el esfuerzo. Lo intrigante es cómo esta filosofía no es solo una aceptación pasiva, sino un compromiso activo con la vida. Se trata de asumir la responsabilidad de nuestro dominio, el reino interno de nuestros pensamientos, sentimientos y decisiones. Se trata de reconocer que, aunque no podemos bailar al capricho del destino, podemos elegir los pasos que damos, el ritmo que adoptamos y la gracia con la que nos movemos. Adoptar tal mentalidad puede ser transformador. Piensa en las molestias y el estrés cotidianos que enfrentamos. Atascos de tráfico, una palabra desagradable o un retraso en los planes pueden convertirse en torrentes de angustia si lo permitimos. Pero, ¿qué pasaría si, siguiendo a Epictetus, nos detuviéramos y nos preguntáramos: ¿esto está bajo mi control? Si no lo está, ¿podemos entonces reenfocar nuestra energía en lo que sí está? Nuestra respuesta, nuestra actitud, nuestro próximo movimiento. En el mundo de hoy, donde estamos inundados de información, donde los desafíos parecen multifacéticos y a menudo abrumadores, la sabiduría de un antiguo esclavo de Roma parece más pertinente que nunca. Al delinear los límites de nuestro control, no nos restringimos, nos empoderamos. Encontrar claridad, propósito
y, lo que es más importante, serenidad. Reflexionar sobre las enseñanzas de Epicteto es una invitación para interactuar con el mundo, no como víctimas indefensas de las circunstancias, sino como individuos empoderados, siempre listos, siempre resilientes, capaces de encontrar tranquilidad en medio de la tormenta. Porque al entender lo que podemos y no podemos cambiar, descubrimos el arte de la verdadera aceptación, un baile de gracia ante las circunstancias siempre cambiantes de la vida. La vida es una serie de cambios naturales y espontáneos. No le resistas. Eso solo crea tristeza. Deja que la realidad sea la realidad. Lao Tse. Los destellos de sabiduría a menudo encuentran su origen en las antiguas civilizaciones, donde los sabios espirituales, en su comunión con la naturaleza, descifraron los ritmos y patrones de la existencia. Entre estas luminarias estaba Lao Tse, un místico cuyo nombre significa el viejo maestro. Aunque envueltas en capas de mito y tiempo, sus percepciones forman la piedra angular del taoísmo, una filosofía y camino espiritual que enfatiza vivir en armonía con el Tao, a menudo traducido como el camino. Imagina, si quieres, estar de pie al borde de un río sereno, sus aguas fluyendo suavemente, moviéndose alrededor de rocas y curvas con facilidad, nunca apresurándose, nunca demorándose, pero siempre llegando infaliblemente a su destino. Esta imagen captura la esencia del pensamiento taoísta, pues el taoísmo sugiere que la vida, al igual que ese río, tiene sus corrientes, su flujo natural, y nuestro viaje se vuelve armonioso cuando nos alineamos con este flujo en lugar de resistirlo. Esto nos lleva al concepto de Wu Wei, un término que puede parecer paradójico para muchos. Traducido como no hacer o no acción, no aboga por la inactividad o la pasividad. En cambio, es el arte de la acción sin esfuerzo, de actuar sin forzar, de dejar que las cosas se desarrollen naturalmente, sin imposición ni oposición. Un árbol no se esfuerza por crecer, solo crece. Un pájaro no lucha para volar, solo vuela. La naturaleza no trabaja, simplemente es. Esta es la esencia de Wu Wei. En nuestras vidas, al estar constantemente empujando y esforzándonos, podemos lograr victorias a corto plazo, pero a menudo a costa de la paz interior y sostenibilidad a largo plazo. Buenos anima a abordar la vida con un sentido de confianza en el orden natural, a actuar cuando sea necesario, pero sin fuerza o lucha innecesaria. Las palabras de Lao Tzu capturan esta esencia con elocuencia. La vida es una serie de cambios naturales y espontáneos. No le resistas, eso solo crea tristeza. Deja que la realidad sea la realidad. En un mundo donde el cambio es constante, ¿con qué frecuencia luchamos contra estos cambios naturales? Ya sea un evento de vida inesperado, un cambio repentino en los planes, o incluso la marcha inexorable del tiempo, resistir estos cambios es como intentar detener el flujo del río con nuestras propias manos, no solo inútil, sino también agotador. Esto no implica pasividad o resignación, todo lo contrario. Fluir con el Tao, practicar Wu Wei, significa estar agudamente sintonizado con la situación, entender cuándo actuar y cuándo esperar, cuándo hablar y cuándo permanecer en silencio. Es un baile, a veces liderando, a veces siguiendo, pero siempre en sintonía con la música de la existencia. En el contexto de nuestro mundo moderno, con su ritmo implacable y desafíos omnipresentes, Wu Wei sirve como un faro. Enfrenta los desafíos no como obstáculos a arrasar, sino como rompecabezas a entender. Considera la posibilidad de abordar los conflictos no con confrontación agresiva, sino con diplomacia perspicaz.
Visualiza una vida donde respondemos no desde la urgencia y el pánico, sino desde la calma y la claridad. Al abrazar las enseñanzas de Lao Tzu, se nos invita a reconsiderar nuestra relación con la vida misma. En lugar de un campo de batalla lleno de desafíos a superar, la vida se convierte en un paisaje para atravesar, lleno de misterios para entender y maravillas para contemplar. Al rendirnos al flujo del Tao, al practicar el arte del Wu Wei, no renunciamos al control, lo encontramos de una manera más profunda y significativa. Comenzamos a darnos cuenta de que la verdadera maestría no se trata de dominar nuestro mundo externo, sino de entenderlo y armonizar con él. La sabiduría de Lao Tzu, que resuena a través de los milenios, no es solo una reflexión filosófica, sino una guía práctica. Al reflexionar sobre las enseñanzas de Wu Wei, podríamos pensar en momentos donde la resistencia trajo dolor y la fuerza llevó al fracaso, y cómo, con esta perspectiva, podríamos abordar situaciones similares de manera diferente en el futuro. El río de la vida es vasto, lleno de giros y vueltas, pero con la brújula de la sabiduría taoísta podemos navegarlo con gracia, comprensión y una serenidad interna que permanece inalterada por el tumulto externo. Acepta lo que el destino te depare, pues ¿qué podría adaptarse mejor a tus necesidades? Marco Aurelio. En medio del tapiz ornamentado de la historia, Marco Aurelio se erige como un testimonio de la fusión de autoridad con sabiduría, un emperador romano, comandante de legiones, gobernante de un territorio que tocaba los límites conocidos del mundo. Sin embargo, fue en los rincones tranquilos de su tienda, a menudo en campañas militares, donde escribió reflexiones que se convertirían en las Meditaciones, una obra seminal sobre la filosofía estoica. Aquí había un hombre investido de poder y privilegio. Sin embargo, buscaba consejo no en los ecos de la grandeza, sino en el abrazo introspectivo de la filosofía. Central en las reflexiones de Marco Aurelio es la idea de que el universo opera con un orden natural, una lógica, un ritmo inherente. Para él, todo ocurre según la naturaleza. Las estaciones cambian, las estrellas se mueven, los ríos fluyen al mar, todo parte de un gran diseño, una danza cósmica en desarrollo. Cuando resistimos o lamentamos esta progresión natural, nos encontramos fuera de sincronía, creando discordia interna. Sin embargo, al alinear nuestra voluntad con este gran diseño, al entender y aceptar sus patrones, encontramos una armonía que es tanto externa como interna. Marcus Aurelius escribió: «Acepta lo que el destino te depare, pues ¿qué podría ser más adecuado para ti?». Este es un llamado profundo a la aceptación, pero ¿qué implica esta aceptación? No se trata de pasividad o una resignación alegre al destino. Más bien, se trata de reconocer los patrones desplegados de la existencia y encontrar nuestro lugar dentro de ellos. Es el entendimiento de que luchar contra el universo es un esfuerzo inútil, pero fluir con él, sus corrientes y remolinos, nos permite navegar la vida con una serena resistencia. Considera los desafíos a los que se enfrentó Marco Aurelio: guerras, plagas, traiciones e intrigas políticas. Ante tales adversidades, habría sido fácil para él sucumbir a la desesperación o amargura. Sin embargo, sus creencias estoicas lo anclaron. Al ver los desafíos como ocurrencias naturales, como parte integral de la experiencia humana, no solo los soportó, los utilizó como catalizadores para el crecimiento, para la reflexión, para una comprensión más profunda. Desde la perspectiva de Marcus, cada evento en nuestras vidas, ya sea alegre, desafiante o mundano, es una oportunidad para aprender, crecer, entender un poco mejor el funcionamiento del universo.
Cuando enfrentamos dificultades, en lugar de preguntar ¿por qué a mí?, el enfoque estoico nos invita a preguntar ¿qué puedo aprender de esto? ¿Cómo puede esto refinar mi carácter, fortalecer mi resolución o profundizar mi sabiduría? Al aceptar la impermanencia de la vida, al reconocer que somos solo momentos fugaces en la gran línea de tiempo del cosmos, Marco Aurelio aboga por una vida vivida con propósito, integridad y aceptación. Cada momento se vuelve precioso, cada desafío un maestro, cada alegría un regalo. La aceptación no es una rendición forzada, sino una poderosa afirmación de la vida. Lo que hace que las enseñanzas de Marco Aurelio sean particularmente resonantes es su practicidad. Su estoicismo no es una filosofía abstracta debatida en salones, sino una experiencia vivida, probada y refinada en los campos de batalla de la vida. Cada entrada en las meditaciones es un testimonio de un hombre tratando de vivir su filosofía, de alinear sus acciones con sus creencias, de abrazar el orden natural incluso cuando el caos lo rodea. Para nosotros, en la era moderna, Marco Aurelio sirve como una luz guía. En un mundo frecuentemente incierto, su sabiduría estoica brinda una perspectiva balanceada. Nos recuerda que aunque no tengamos control sobre los eventos del universo, siempre tenemos control sobre nuestras reacciones a ellos. Nos llama a vivir con autenticidad, simplicidad, a buscar la armonía con el orden natural y a abrazar la sabiduría inherente de la aceptación. Al reflexionar sobre las percepciones de Marco Aurelio, se nos invita a ver nuestras vidas no como eventos aislados, sino como piezas interconectadas de un rompecabezas cósmico. Cada experiencia, cada emoción, cada desafío y triunfo es un hilo en el intrincado tejido de nuestra existencia. Al reconocer esta interconexión, al abrazar los ritmos naturales de la vida, encontramos una paz que trasciende las circunstancias, una serenidad arraigada en la profunda aceptación. En la vida el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. En los exuberantes paisajes de la antigua India, bajo la sombra del árbol Bodhi, se produjo una profunda transformación. Siddhartha Gautama, un príncipe que había renunciado a su herencia real en busca de verdades más profundas, alcanzó la iluminación y se convirtió en el Buda. Su viaje, desde la opulencia de un palacio hasta la austeridad de la vida ascética, teje un rico tapiz que ha influido profundamente en el pensamiento filosófico y espiritual a lo largo de los milenios. El Buda, el iluminado, compartió la sabiduría que floreció de su iluminación a través de diversas enseñanzas, entre las cuales son fundamentales las 4 nobles verdades. Estas verdades son tanto profundas como pragmáticas, abordan la raíz misma del sufrimiento humano y trazan un camino hacia la liberación. La primera noble verdad dukkha, a menudo traducida como sufrimiento, postula que la vida es inherentemente insatisfactoria, marcada por el sufrimiento, el conflicto y la impermanencia. No es una visión pesimista, sino más bien una observación realista de que en la vida el dolor, la pérdida y la insatisfacción son inevitables. La segunda verdad, samudaya, atribuye este sufrimiento al deseo o anhelo, ilustrando que nuestros apegos y aversiones a las personas, cosas y conceptos generan descontento. La aceptación surge como un tema central aquí. Buda enfatiza la aceptación del sufrimiento como una parte integral de la existencia humana. ¿Cómo se puede encontrar paz en medio del sufrimiento inherente a la vida? Aquí es donde la filosofía se entrelaza en una práctica de desapego intencional. Buda articuló: solo pierdes lo que te aferras. Aquí yace un suave llamado hacia el desapego, no como un estado frío y sin emociones, sino como un reconocimiento consciente y aceptación de la naturaleza transitoria de todas las cosas. Cuando nos aferramos fuertemente a las personas, los resultados o los materiales, estamos perpetuamente en un mar agitado,
influenciados por las olas de los altibajos de la vida. El desapego es aprender a navegar este mar con habilidad y sabiduría, permitiéndonos experimentar plenamente, pero sin ser volcados por las tormentas inevitables. El desapego y la aceptación están íntimamente relacionados. Al aceptar la naturaleza insatisfactoria e impermanente de la vida, nos liberamos de las cadenas del sufrimiento innecesario que surge del apego y el anhelo. Esto no implica eliminar las emociones o negar el sufrimiento. Significa experimentar completamente, entender y dejar que fluyan sin obstáculos, sin construir una morada permanente en ellos. Cuando Buda habla de desapego, es con el reconocimiento de que todas las cosas son transitorias y aferrarse a ellas es como tratar de agarrar el viento. Las posesiones, logros y seres queridos eventualmente pasarán o se transformarán. Cuanto más nos aferramos, más sufrimos. Sin embargo, en el desapego consciente podemos participar plenamente en la vida, experimentando alegría, amor e incluso dolor, con un corazón libre y abierto. Esta noción nos lleva a la tercera y cuarta nobles verdades, Nirodha y Magga, respectivamente. Nirodha es el cese del sufrimiento, alcanzable mediante la renuncia al apego y al deseo. Mientras que Magga, el camino hacia el cese del sufrimiento, se describe en el noble óctuple sendero, que proporciona pautas prácticas sobre el desarrollo ético y mental para alcanzar la iluminación. Embarcarse en este camino requiere una sutil mezcla de compromiso activo y aceptación gentil. Nos invita a estar dinámicamente presentes en cada momento, a comprometernos plenamente con la vida, a beber profundamente de cada experiencia, pero a hacerlo con las manos abiertas, con un espíritu que comprende la naturaleza efímera de todas las cosas. Entonces, la aceptación no es una resignación pasiva, sino un reconocimiento activo de lo que es, sin un apego ansioso a lo que fue o un anhelo ferviente por lo que podría ser. Sus enseñanzas nos invitan a reflexionar sobre las verdaderas fuentes de la felicidad, a examinar las raíces de nuestros deseos y a contemplar la naturaleza transitoria y efímera de todas las cosas. A través de esto, encontramos un camino que serpentea a través de los exuberantes paisajes de una vida profunda y auténtica hacia una serena aceptación de la vida en toda su espléndida, dolorosa y efímera belleza. Mi fórmula para la grandeza en un ser humano es amor fati, que uno no quiere que nada sea diferente, ni hacia adelante, ni hacia atrás, ni en toda la eternidad. Friedrich Nietzsche. En la historia del pensamiento filosófico, pocas figuras evocan tanta intriga y controversia como Friedrich Nietzsche. Un filósofo alemán cuyo trabajo desafió las convenciones, Nietzsche desafió las normas establecidas, cuestionó los valores tradicionales y lidió con las profundidades más profundas de la existencia humana. Con sus perspicaces percepciones, Nietzsche recorrió áreas de moralidad, religión y la esencia misma de la vida. Entre sus innumerables conceptos, uno brilla intensamente como un himno para abrazar la totalidad de la existencia, amor fati, que se traduce en un profundo amor al destino. Esta idea no se trata solo de aceptar el destino, sino de amarlo profunda y apasionadamente. Para Nietzsche, la vida no era una experiencia higienizada y curada en la que uno busca solo el placer y evita el dolor. Veía la vida como un viaje holístico, donde cada altibajo, alegría y tristeza se vuelve parte integral de nuestra narrativa. Quiero aprender cada vez más a ver cómo hermoso lo que es necesario en las cosas. Seré uno de los que crean belleza, comentó en una ocasión. Esta perspectiva capta la esencia de su filosofía del amor al destino.
Se trata de apreciar la belleza en lo inevitable, necesario y en los retos que nos presenta la vida. La vida con su tapiz de experiencias nunca es un viaje lineal. Hay altibajos, picos de euforia y valles de desesperación. Muchas filosofías promueven encontrar la satisfacción y la paz en medio de la adversidad. Por otro lado, la perspectiva de la naturaleza no solo fomenta la paz, sino un abrazo apasionado. Es un llamado a no solo soportar los desafíos de la vida, sino a deleitarse en ellos, a verlos como hilos esenciales en el tejido intrincado de nuestra existencia. Imagina la vida como una magnífica y compleja sinfonía. Hay crescendos y diminuendos, rápidos allegros y melancólicos adagios. Si quitáramos las notas desafiantes, las agudas y las planas, la música perdería su profundidad, su resonancia. Nietzsche nos invita a apreciar cada nota, cada golpe, entendiendo que es la totalidad de la composición lo que le da belleza y significado. Pero ¿cómo se llega a amar los desafíos, las dificultades o los momentos de desesperación? La filosofía de Nietzsche no es masoquista. No glorifica el sufrimiento por sí mismo. En cambio, ve los desafíos como oportunidades para crecer, como crisoles que forjan y refinan nuestro carácter. Al abrazar la vida entera, incluso sus adversidades, nos involucramos en una experiencia más profunda y genuina de la existencia. En la gran variedad de vivencias humanas, frecuentemente son los retos los que más nos forman. Las pérdidas nos enseñan sobre el valor, el dolor informa nuestra empatía y las dificultades tallan reservorios de resistencia. Cuando Nietzsche habla de un amor al destino, nos llama a reconocer y honrar este poder transformador de los desafíos. Al hacerlo, cambiamos nuestra perspectiva de la mera resistencia a un compromiso vibrante y apasionado con cada faceta de la vida. Mientras atravesamos el paisaje moderno con sus desafíos e incertidumbres únicos, las ideas de Nietzsche se vuelven particularmente resonantes en un mundo que a menudo busca la gratificación instantánea. Su filosofía invita a la introspección y a un compromiso más profundo con todo el espectro de la existencia. Al final, amar nuestro destino es abrazar la vida en su totalidad. Se trata de bailar bajo la lluvia, no solo esperar a que pase la tormenta. Se trata de apreciar el viaje con todos sus giros y vueltas, sabiendo que cada paso, cada desafío, añade profundidad, significado y belleza a nuestra narrativa. El llamado de Nietzsche a la humanidad es tanto atemporal como oportuno. Al enfrentar las complejidades del siglo XXI, su filosofía proporciona una lente a través de la cual podemos ver los desafíos no como cargas, sino como oportunidades, no como maldiciones, sino como regalos. A través de la aceptación de la totalidad de la vida, a través de un profundo amor al destino, encontramos un camino hacia una comprensión más profunda, experiencias más ricas y finalmente una existencia más auténtica y vibrante. El deseo de seguridad y la sensación de inseguridad son la misma cosa. Retener la respiración es perder la respiración. Alan Watts. Alan Watts, un filósofo británico de sonrisa traviesa, tenía un talento extraordinario para unir las profundidades filosóficas orientales con las tradiciones intelectuales occidentales, haciendo lo profundo accesible y lo místico tangible. Watts, con su elocuente articulación y entrega dinámica, introdujo al occidente conceptos que parecían a primera vista ajenos a su mentalidad empírica y lineal. Sin embargo, no era solo una cuestión de traducción. Watts tenía la habilidad de entrelazar hilos filosóficos dispares en un tapiz coherente que resonaba con los buscadores contemporáneos.
Central en las enseñanzas de Watts es un concepto que podría parecer paradójico: la sabiduría de la inseguridad. La combinación de sabiduría e inseguridad podría parecer contraintuitiva a primera vista. En un mundo que a menudo valora la estabilidad, la certeza y lo familiar, ¿cómo podría haber sabiduría en la inseguridad? Para Watts, la incansable búsqueda de seguridad, el interminable deseo de atrapar lo fugaz y efímero, era un espejismo. No solo era inalcanzable, sino también una fuente de profundo sufrimiento. Observó que la vida, por su propia naturaleza, es un constante fluir de momentos cambiantes. Al aferrarnos a ciertos momentos o estados y resistirnos al cambio, nos encontramos perpetuamente desincronizados con la realidad. Imagina tratar de aferrarte a las aguas de un río, sujetándolas con fuerza. Entre más tratamos de retener, más perdemos. La vida, afirmó Watts, es similar a este río, siempre fluyendo, siempre cambiando. Buscar seguridad en este baile dinámico es como intentar congelar el río en su lugar, un esfuerzo tanto inútil como frustrante. En nuestra búsqueda de permanencia y certeza, construimos elaborados edificios de creencia, identidad y expectativa. Pero bajo estas estructuras subyace una corriente de ansiedad. En el fondo se reconoce que todo es efímero. Watts sugirió que nuestro sufrimiento proviene de esta tensión entre la realidad de la impermanencia de la vida y nuestro deseo de seguridad duradera. Sin embargo, Watts no solo ofreció un diagnóstico, sino también un remedio. En lugar de resistir la inseguridad inherente de la vida, propuso inclinarse hacia ella, abrazando lo incierto, lo desconocido, los momentos fugaces a medida que vienen y se van. Al hacerlo, nos alineamos con el verdadero ritmo de la existencia. Como Watts expresó elocuentemente, la única forma de dar sentido al cambio es sumergirse en él, moverse con él y unirse al baile. Sin embargo, la sabiduría de la inseguridad no es un llamado al nihilismo o al abandono imprudente. No se trata de ignorar el futuro o actuar impulsivamente, sino que es una invitación a estar completamente presente en cada momento, a interactuar con la vida de manera auténtica y sin el pesado equipaje de las expectativas rígidas. Se trata de encontrar la libertad en el reconocimiento de que la seguridad y la permanencia son solo ilusiones y de que hay una belleza profunda en el baile siempre cambiante de la vida. En una era definida por sus incertidumbres, donde el cambio es la única constante, las enseñanzas de Alan Watts resuenan con relevancia conmovedora. La ansiedad del mundo moderno a menudo surge de nuestros intentos de prever, controlar y asegurar nuestros futuros. Sin embargo, como sugiere Watts, la verdadera paz proviene de dejar ir estas ilusiones, de entender que la vida no es un problema a resolver, sino un misterio a experimentar. Watts una vez reflexionó: siempre habrá sufrimiento, pero no debemos sufrir por el sufrimiento. En esta simple pero profunda percepción se encuentra la esencia de la sabiduría de la inseguridad. Es un suave recordatorio de que al aceptar las incertidumbres inherentes de la vida, al bailar con sus ritmos siempre cambiantes, no encontramos caos, sino armonía, no sufrimiento, sino alegría. Las ideas de Watts nos recuerdan que la sabiduría a menudo se halla donde menos se espera. En medio de la inseguridad, en el abrazo de lo desconocido, yace una profunda sabiduría, un camino hacia una comprensión más profunda, experiencias más ricas y una vida vivida en sintonía con las auténticas melodías de la existencia. Cuando ya no somos capaces de cambiar una situación, se nos desafía a cambiar a nosotros mismos. Viktor Frankl. En medio de los capítulos más oscuros de la historia humana, emergen voces, no solo como meros ecos de desesperación, sino como faros de esperanza y profunda sabiduría. Una de esas voces
pertenece a Viktor Frankl, un psiquiatra austriaco que soportó la desgarradora experiencia del Holocausto. Desde los sombríos confines de Auschwitz y otros campos de concentración, Frankl extrajo percepciones que iluminarían las profundidades de la existencia humana y darían forma al panorama de la terapia existencial. La narrativa de Frankl no es una de resignación pasiva, en cambio, es un himno de resiliencia, propósito y el indomable espíritu humano. El crisol de sus experiencias dio origen a su obra seminal, La búsqueda del hombre por un sentido, una conmovedora exploración de la búsqueda humana de significado en medio de la adversidad. La idea central de la filosofía de Frankl es que incluso en las circunstancias más difíciles, las personas pueden encontrar sentido. La vida, según Frankl, nunca deja de tener propósito. Él escribió: todo puede ser quitado de un hombre, pero una cosa, la última de las libertades humanas, elegir la actitud en cualquier conjunto de circunstancias, elegir su propio camino. Es esta libertad, la capacidad de impregnar incluso el sufrimiento con significado, lo que se erige como un testimonio de la fuerza y resistencia humana. Los campos de concentración privaron completamente a las personas de su libertad y dignidad. En este entorno deshumanizante, Frankl observó que aquellos que encontraron un porqué a su existencia, aquellos que se aferraron a algún sentido de propósito, eran más resistentes a la degradación y la desesperación. No se trataba de vitalidad física, sino de una fuerza espiritual, una convicción interna de que la vida, a pesar de su brutalidad, tenía sentido. Las percepciones de Frankl cerraron la vasta brecha entre el sufrimiento extremo y los desafíos cotidianos de la vida moderna. Sostuvo que cada individuo tiene un propósito único, una búsqueda singular de significado. El sufrimiento, en sus innumerables formas, es un aspecto inevitable de la condición humana. Sin embargo, Frankl argumentó que la desesperación no surge por el sufrimiento, sino por la falta de significado. Frente a dificultades, las personas pueden verlas como tragedias sin sentido o como oportunidades para una comprensión más profunda y crecimiento. Este cambio de perspectiva transformador desplaza el enfoque de la evitación del dolor a la búsqueda de significado. No se trata de escapar del sufrimiento, sino de navegarlo con un sentido de propósito incluso ante la muerte. Una realidad que enfrentaba diariamente en los campos. Frankl creía que la vida tenía un potencial significado en cada momento. Cada interacción, incluso cada pérdida, podría estar impregnada de significado. La vida puede ser significativa o hacerse significativa no solo haciendo una acción, creando una obra y más allá de eso, experimentando algo o encontrándonos con alguien. Y al encontrarse con ellos en su soledad, amándolos en su favorito. Pero incluso si es necesario, cuando tenemos que reconocer un destino inmutable, cuando tenemos que enfrentar, digamos, una enfermedad incurable, un cáncer inoperable, incluso entonces existe el mayor potencial de significado para realizar, para cumplir. Porque entonces, precisamente entonces, se nos llama a dar testimonio del único potencial humano, que es transmutar, convertir un aprieto en un logro humano, o convertir la tragedia en un triunfo. El enfoque terapéutico de Frankl, conocido como logoterapia, deriva de la palabra griega logos, que puede traducirse como significado. A diferencia de los modelos de psicoterapia que priorizan el placer o el poder, la logoterapia enfatiza el deseo humano de propósito. En este marco, los vacíos existenciales, los sentimientos de vacío y falta de sentido se ven como contribuyentes centrales al malestar moderno. No son los desafíos en sí mismos, sino la percepción de que son inútiles, lo que exacerba el sufrimiento. En nuestro mundo contemporáneo, repleto de sus desafíos únicos y ansiedades existenciales, la filosofía de Frankl encuentra ecos resonantes. Ya sea la pérdida de un ser querido, la disolución de una relación
o las luchas con la identidad personal y el propósito, la búsqueda de significado sigue siendo primordial. Viktor Frankl, desde las profundidades de la desesperación, ofrece una lente para ver el sufrimiento no como una aberración, sino como una parte integral del viaje humano. Su vida y obra nos recuerdan que aún en los momentos más oscuros es posible encontrar significado y propósito. En la filosofía de Frankl hallamos consuelo y fuerza. Se nos recuerda que nuestras vidas, con todos sus desafíos, alegrías y tristezas, no son aleatorias ni inútiles. Cada experiencia, lágrima y risa conlleva el potencial de una comprensión más profunda, crecimiento y significado. Al final, el mensaje de Frankl es tanto atemporal como oportuno. La vida en toda su complejidad tiene sentido. Está sobre nosotros, en medio de la cacofonía de la existencia, para sintonizar, escuchar profundamente y encontrar nuestra única sinfonía de significado, como Frankl tan elocuentemente declaró: cuando ya no podemos cambiar una situación, se nos desafía a cambiarnos a nosotros mismos. En este viaje, a través de los paisajes del pensamiento, hemos entrelazado las enseñanzas de diversas mentes, cada una arrojando una luz única sobre la antigua filosofía de la aceptación. Epicteto, con la estricta disciplina del estoicismo, nos recuerda la serenidad que se encuentra al discernir entre lo que está bajo nuestro control y lo que no lo está. Lao Tzu, con la etérea sabiduría del taoísmo, nos invita a fluir con el río de la vida, enfatizando la belleza de simplemente dejar que las cosas sean. Marco Aurelio, el emperador filósofo, ilustra la armonía en alinearnos con el orden natural, apreciando cada pulso de la vida. Siddhartha Gautama, el Buda, aclara la liberación en entender y aceptar la naturaleza inherente del sufrimiento. Nietzsche, con fervor, nos alienta a aceptar la vida en toda su complejidad, hallando belleza aún en las adversidades. Alan Watts, uniendo Oriente y Occidente, revela la sabiduría que yace en el centro de la inseguridad, instándonos a danzar al ritmo siempre cambiante de la vida. Y Viktor Frankl, desde el crisol de un sufrimiento inimaginable, ofrece un faro de esperanza, afirmando la capacidad del espíritu indomable para encontrar significado incluso en la desesperación. Esta colección de percepciones, tejidas a partir de diferentes hilos de tiempo, cultura y experiencia, resalta una verdad singular. La aceptación no es resignación pasiva. Es una elección activa y consciente de abrazar la vida tal como es, de encontrar significado en lo mundano y lo monumental, y de enfrentar los desafíos no con resistencia, sino con comprensión. Integrar el arte de la aceptación en nuestra vida diaria no es solo una reflexión filosófica. Es esencial para el bienestar total. En cada curva inesperada que la vida lanza, en cada giro inesperado, yace una oportunidad, una posibilidad de crecer, de aprender y de acercarnos más a nuestro auténtico yo. La aceptación no reduce los retos de la vida, sino que nos da el poder para afrontarlos con gracia, valentía y sabiduría. Queridos espectadores, al alejarse de esta exploración, les espera un desafío. Reflexionen sobre el tapiz de su vida, sus tonos de alegrías, sombras de desafíos y patrones de experiencias. ¿En qué áreas pueden promover más aceptación? ¿Qué aspectos de su historia pueden ver como partes esenciales en lugar de obstáculos? Recuerden, cada filósofo y pensador alguna vez fue como ustedes, buscando, reflexionando y creciendo. Tienen el poder de transformar los desafíos en escalones, de encontrar sabiduría en los torbellinos de la vida. Que emprendan esta introspección con un corazón abierto. Que descubran bolsillos de aceptación donde antes había resistencia.
y al hacerlo, que no solo encuentren serenidad, sino también una conexión más profunda y profunda con la danza intrincada y hermosa que es la vida. Abraza, aprecia y recuerda. Cada instante alberga semillas de sabiduría listas para florecer.